Vamos a Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, versículo 8. Cuando lo tengan me dicen amén. El tema que voy a compartir hoy se llama El cristiano y la política. El día de ayer estuve invitado a una iglesia, la iglesia del Pastor Mesa, y ellos me pidieron que compartiera esta palabra. Y sin saber, el día de ayer cuando yo hacía mi prédica para anoche, me llamó mi pastora y me dijo: estoy en Lima, voy a llegar un poco tarde, quiero que compartas. Y yo dije: Señor, ¿qué comparto? Y Dios me dijo: lo mismo que te estoy dando en este momento, quiero que lo compartas mañana. No tarda en llegar mi pastora, porque hoy es día de Santa Cena también, pero quiero compartir esta palabra para que ustedes puedan entender por qué razón estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. Y vamos a la palabra en Jueces capítulo 9, versículo 8. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Cuando uno toma una decisión en caminar en algo, cuando uno dice en su corazón: hay un propósito de Dios para mi vida, porque todos tenemos un propósito por algo. Dios nos ha creado a cada uno con un propósito, seas hombre, mujer, joven, niño, nos ha creado con un propósito. Dios ha puesto algo dentro de nosotros para que se pueda realizar. Ha puesto ese propósito para que nosotros lo podamos cumplir. Pero muchos nacen, viven y mueren sin saber por qué razón Dios los ha creado, por qué razón es de su existencia. Y yo puedo decirles que había un propósito en mi vida. Había una razón en mi corazón. No estoy en política porque quiero. Yo fui criado, sí, en un hogar político. Cuando tú eres futbolista, llevas a tus hijos a ver fútbol. Y tus hijos van a nacer amantes del fútbol. Si tú eres cristiano, vas a traer a la iglesia a tus hijos, y tus hijos van a ser unos amantes de Dios. Pero mi padre era un hombre político y me llevaba a un local partidario político. Y ahí crecí yo. Y ahí me formé como político. Y toda mi vida lo hice en política, estuve dirigente. En el colegio, pasé a la universidad, fui 6 años presidente de mi promoción de estudiante de medicina. Pasé a ser internado en el hospital de Bravo Chico, fui presidente de los internos de Bravo Chico. Me mandaron acá a hacer serum, a Jimbe, fui presidente de todos los médicos serumistas de Ancash. Regresé a Lima a hacer mi especialidad, me asimilé, era capitán de la policía, me dijeron: en la policía no hay política, pero me la arreglé y fui presidente de los médicos residentes del hospital de policía. Entonces toda mi vida estuve metido en política. Cuando yo regreso en el año 92 a Chimbote, mi idea mía era ser político, ser diputado, alcalde, esa era mi idea. Venía con ese propósito, venía a trabajar, dije: voy a hacer esto. Pero los caminos de uno son los caminos de Dios. Y me acuerdo que en ese año vino Alberto Motesi
Y Elsa me invitó a una cena de empresario y estuvo Alberto Montes. Y él tocó un punto muy medular. Él dijo, nadie es que no ame a su esposa, a sus hijos, va a poder amar a su pueblo. Es imposible, me dijo. Y él tocó mucho la parte política. Y son cosas que tocaron mi corazón. Y yo me convertí a Dios. Y yo me alejé de todo lo que son la política. Estuve por más de 10 años alejado de todo lo que era política. Había muerto para la política. Estaba dedicado a la iglesia. Mi vida estaba entre mi trabajo, la iglesia y mi casa. Esa era mi vida. Para mí había desaparecido porque en ese tiempo hablar de política dentro de la iglesia era un tabú y tampoco no había eso en mi corazón. Creo que Dios apagó ese fuego y estuve todos estos 10 años metido dentro de la iglesia, que Dios tenía un trato sobre mi vida, moldeándome, formándome, teniendo una relación directa con mi pastora. Tengo 16 años de mi vida teniendo cada semana una reunión con ella. 16 años de mi vida. 16 años de mi vida dando cuenta de mi vida, mi pastora. Y creo que ahí en ese camino sí que mi pastora me conoce, creo que tan igual como mi madre me conoce, como me conocía mi padre. Porque he estado todo este tiempo, sé que ella sabe cuáles son mis debilidades, sabe cuáles son mis fortalezas, sabe que cuando me agarro mi cabeza es porque estoy nervioso, sabe todo de mí. Pero cuando viene el año ya 2002, en mi corazón nace la política de nuevo porque comenzamos a escuchar, cogemos la visión del pastor Castellano y el pastor Castellano comienza a hablar que el cristiano tenía que estar en política. Y Dios me da esta palabra de la cual nosotros podemos ver que vienen y lo buscan al olivo y le dicen, olivo, ven, reina sobre nosotros, le dicen las plantas, se gobierna. Y el olivo dice, no, mi aceite para Dios, para los hombres, en vez de ser reyes para ustedes. Van, lo buscan a la higuera y la higuera dice, no, dice yo, mi comida para el Señor. Y van, lo buscan a la vid, le dicen, no, mi mosto es para Dios. Y Dios me confronta con esta palabra. Ninguno de ellos quería dejar de hacer lo que hacía para ir a reinar, a gobernar. ¿Y qué hacen las plantas? Van y buscan, dicen, a la zarza, van y buscan a la mala hierba. ¿Y qué dice la mala hierba? Lo primero que dicen, no, pero ustedes se someten bajo mi sombra. Se someten a mí. Y si ustedes no se someten a mí, salga fuego abrasador y lo destruya. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros los cristianos en todo este tiempo. Hablamos que los cristianos no deben entrar en política, pero tenemos que ir a elegir, tenemos que ir a votar. Y tenemos que ir a elegir la mala hierba y ahí tenemos que irnos a someter, como dice la palabra de Dios. Porque no estamos dispuestos. Si no estamos dispuestos, somos nosotros los llamados. Somos los cristianos los que tenemos que estar llamados a estar en líneas de gobierno. Tenemos que ser hombres y mujeres de influencia. Hombres que podamos hablar la verdad. Cuando no hay un cristiano que esté hablando de rectitud, de santidad, de integridad, ahí en el gobierno, ¿quién va a hablar por nosotros? Cuando solamente se puede hablar de corrupción, de inmoralidad, de robo. Solamente eso se pueden hablar los que están en ese poder gobierno. Es por eso que dice, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en los cielos, necesita hombres cristianos, mujeres comprometidos con Dios, que estén dispuestos a ser mujeres o hombres de influencia para que puedan tener procesos en la línea de gobierno. ¿Quiénes van a hablar en contra de los matrimonios gay? ¿Quiénes van a hablar en contra del aborto? Si no somos los cristianos, si no somos nosotros los que tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a sentar la palabra de Dios. Amén. Si no somos nosotros, quizás no lo entendemos eso. Quizás no lo comprendemos nosotros eso. Quizás hemos vivido alejados de las cosas de la política, de línea de gobierno. Pero hoy tenemos que entender que hay un llamado de Dios para nuestras vidas. En todas las áreas, no